Amor. ¿Cuántas veces te has cuestionado el significado real de esa palabra? ¿O la has dicho sin tomar en cuenta si la sentías o no? Yo lo he hecho muchas veces. La repetí tanto que hubo un tiempo en que perdió su total sentido. Todo en mi vida tiene una canción, incluso mi nacimiento. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, gracias. Qué rico tenerte acá. La verdad que fue una experiencia muy increíble y muy potente leer tu libro y tenerte acá, ¿no?, para poder llegar a esos recovecos que no pude llegar leyendo, donde tú me puedes decir en el fondo o comunicar. Y mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo llegas a la literatura? ¿Cómo te enfrentas a la situación de escribir? Ay, es que es bastante complicado. Yo soy muy dispersa, tengo una mente demasiado activa, entonces yo literal estoy a veces durmiendo y sueño cosas muy locas y despierto y digo, podría ser un buen libro. Y lo escribo, y a veces estoy en el metro y estoy fantaseando y empiezo a darle vida a un personaje y a una chica que camina y avanzo y es como, oye, sí, podría funcionar. Y lo mismo con el soundtrack, o sea, son historias, cosas que van saliendo, van surgiendo y surgen demasiado rápido. Al menos con el soundtrack, el primer capítulo surgió de una emoción muy fuerte que yo tenía dentro y estaba pegada con la canción de Ocean Eyes de Billie Eilish. Estaba rayada, yo la escuchaba a cada rato, cada segundo, repeat. Y de repente yo decía, como que tengo este sentimiento, esta emoción, y empecé a escribir. Simplemente boté todo lo que sentía y no me di cuenta. Al final dije, podría ser un capítulo así bastante bueno, y dejé que pasara el tiempo y se me pegó otra canción y esa otra canción me hizo pensar en otra cosa y ahí seguí, y después empecé a hablar de otra cosa y después dije, podría crear una historia, podría generar este personaje y qué le pasa a esto, y dije, ya, tengo que hablar de tal cosa. Entonces al principio surge como muy improvisado y después ya es algo que voy planeando, pero literal a mí las ideas se me van, no sé, yo puedo estar mirando el pasto y pienso, oh, mira, podría crear una fantasía con hadas y la imagen se llena en mi cabeza como si fuera una película, fluye. Te voy a preguntar en el fondo, ¿cómo se mezcla el tema de la literatura con la música? ¿Se mezcla orgánicamente? ¿Tú piensas primero en la canción la que te lleva a una escenografía, o es al revés? No, ¿O se nutren? la música. Yo soy muy de inspirarme en. Yo teniendo una buena canción, fluye la idea. Yo viajando no puedo ir sin música porque mi cabeza se queda en blanco. O empiezo con, no sé, crisis de ansiedad, entonces como una locura. Entonces yo tengo que poner música, mis pensamientos se quedan en mute y fluye la fantasía. Se da solo, todo depende de la canción. Si de repente pueden ser una canción muy de viaje y yo literal empiezo a fantasear con un viaje a Europa, y hay ciertas canciones que me llevan a ciertos sentimientos y eso después me agobia y tengo que botarlo. Y yo me comunico muy bien escribiendo, entonces muchas veces no ha surgido como un proceso de escritura como tal, sino como un desahogo. Y eso le voy a ciertos cambios. También han surgido muchos poemas en ese sentido, como que salen palabras locas a partir de canciones. Siempre a partir de las canciones. No puedo escribir al revés. Perfecto. Oye, te hago una pregunta con respecto a Halle. ¿Por qué Halle hoy día, en el libro, decide contar su historia, no antes? ¿Y por qué ese es el momento? ¿Encontró la última canción del libro? Sí. Y dijo, esta es mi última canción, y se compuso toda la sinfonía. Fue como que ya llegó un momento en su vida en que ya no tenía miedo de las críticas. Ya no tenía miedo de que de repente saliera su historia a la luz y la gente le dijera así como, oye, pero mira, ¿cómo provocaste esa situación? O ¿cómo hiciste eso? Cambia toda la situación también a nivel
político, histórico, o sea, a nivel mundial de pronto ya no te critican ni te cuestionan por hablar. Entonces también Hailey se siente muy empoderada de hacerlo finalmente y ella no habla de sí misma por miedo a las críticas, no dice sus gustos, no dice lo que piensa, no dice qué pasó, dónde vivió, porque de cualquier cosa se pueden agarrar para criticarte, incluso entonces esta canción fluye porque hiciste esto, o sea, así es la vida con los cantantes, o sea, te analizan tanto esta canción, es que mira, Camila le dedicó esta canción a Shawn Mendes porque justo en ese momento estaba con esto y con esto, entonces ella vive en el anonimato absoluto hasta que de repente dice, no me importa lo que digan de mí, yo voy a decir quién soy, y de pronto tiene el valor y lo escribe el libro y sale todo, y también con cada canción que significó en su momento importante para ella. Y es lo que a mí me gusta del libro, que tú partes en el lanzamiento, entonces ella está diciéndote de esto, este libro es importante por tal cosa, si quieren saber quién soy, léanlo, y en el primer capítulo tú ya estás leyendo el libro, entonces en el último capítulo, en el epílogo, tú estás diciendo, oye, me acabo de leer el libro, siendo que sigo en la entrevista, entonces me gusta como ese bucle temporal en el que en un pensamiento te leíste el libro completo, que se leyeron los mismos periodistas, o sea, que se van a leer los mismos periodistas después, o sea, como lector igual vas primero, y eso igual a mí me gusta, es dar como cierta prioridad a la vida de alguien, que tú ya terminás hasta sacándola un poco del libro, tú pensás que esa cantaste hoy, ¿y qué cantará? Y tratáis de darle contexto, porque es como muy potente todo, aunque para mí siento que no tiene importancia la carrera musical de ella, acá literal va hacia el fondo, la emoción que lleva ella, lo que va cargando ella en su espalda, o sea, ya quién es como artista, igual como antes no importaba en su carrera artística quién era ella como persona, siento que no importa en este punto quién es ella como artista, entonces esas cosas como que prefiero separarla y dejarla así como a la imaginación del lector. Perfecto. A mí me pasa, no sé, cuando empecé a leer el libro y lo terminé, dije, ¿elegirá las mismas canciones de nuevo? Si tuviera que escribirlo de nuevo, ¿pondría los mismos soundtracks? ¿Pondría las mismas canciones en cada mismo capítulo? Sí. ¿O cambiaría algo ahí? No, las mismas. De hecho, hubo ciertos capítulos en que yo dije, necesito escribir de esto, pero no tengo la imaginación, no tengo el sentimiento. Entonces tuve que escuchar, pasé literal ahí yo creo que semanas escuchando canciones, yo decía, necesito canciones, ¿qué canción escuchaba ahí en el 2010? Y me daban lista y yo escuchaba, no me transmite, hasta que llegué a la canción. Entonces ahora me pasa que escucho esa canción y pienso en ese capítulo del libro, o sea, ya no se conciben por separado y no podría pensar en ese capítulo con otra canción. Ya si escucho otra canción y pienso en Hailey, ya sería otro capítulo de su vida, ya no podría ser el mismo. Perfecto. Sí, termina representando la música, termina representándola a ella y ese escenario. Sí. En el fondo yo siento cuando empiezo a escuchar el libro acompañado con la música, inmediatamente se arma la escenografía, ¿cachai? Sí. Se nutre orgánicamente el capítulo, vibra, ¿cachai? Tiene vida propia. Y eso es lo increíble que tiene, ¿cachai? Tu libro, que finalmente te conmueve porque abarca dos lados. Abarca la historia de Hailey en el fondo, pero la canción va vinculada orgánicamente, está metido en las venas, ¿no es cierto?, de cada capítulo. Entonces es muy interesante esa mezcla de la escritura. Aparte porque nunca uno en general está vinculado con un soundtrack de vida, ¿cachai? Entonces sí, uno también le aporta desde el lado melódico al capítulo, también uno se siente súper incorporado adelante de eso. ¿Hay algo que sientes tú que la protagonista cayó en el libro, que no quiso contar, que es parte de ese recoveco personal que Hailey no quiso soltar, que no quiso contar y que estaba ahí y que tú dijiste, prefiero guardarlo? Sí, o sea, hay como más detalles dolorosos del proceso de los abusos que sufrió. Siento que en muchos capítulos di algunos detalles y en otros me limité. Porque yo dije, igual esto puede ser muy doloroso para leer. O sea, yo en su momento no pensé en los trigger warning y que me arrepiento de no haberlos puesto en el libro. Pero ahora como que digo, ¿y eso que me limité? O sea, yo hubo muchos detalles que podrían haber destrozado mucho más, pero traté de hacerlo como
que quedara bien para la imaginación, a pesar de lo profundo, a pesar de lo extenso del dolor y del sufrimiento en sí. Pero como yo cuando lo voy escribiendo también lo veo como una película, o sea, fluye en la escena, entonces también era difícil de escribir y pensarlo a la vez, o sea, se va generando esta escena y yo decía simplemente voy a dejar que fluya y voy a resumirlo, porque no quiero detallar algo así. Entonces ahí preferí como limitar más que nada esas cosas y los romances fortuitos que se iban dando, porque igual es toda la vida de una mujer. Hubo más de esos 2 romances que mostré, pero no eran esenciales. Perfecto. Para la historia. Entonces yo dije, no, dejémoslo en lo que marca su vida. Valeria, estamos acá donde se viven muchas emociones. Sí. Es parte del corazón de Viña y es parte del corazón de todos los chilenos. Aquí pasan momentos muy positivos. Y en el fondo, ¿por qué te traje para acá? Porque siento que de alguna manera esto es todo lo que el escenario de Jali siempre fue. Sí. 10 años de luces, 10 años de historia, 10 años de canciones. Y finalmente encontramos en la historia de Jali, en el fondo, todo aquello que nadie pensó. ¿Por qué Jali decide contar justamente esta historia ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué? Porque es un poco la duda que queda. Yo siento que en un momento en que ella lo decide, ya es porque está lista a ignorar o aceptar las críticas. Hubo un tiempo socialmente en que si una persona decía a mí me acosaron, a mí me piropearon, la cosa más mínima te atacaban. Y Hailey, como cantante que es juzgada totalmente, no puede decir yo sufrí esto, porque ya iban a empezar a analizar todas las canciones y no era bueno para su carrera. Pero ya llegó un punto en que se empoderó y dijo, no importa lo que digan de mí, yo voy a decir quién soy. O sea, porque si llegué hasta aquí fue por esto. Es como el efecto mariposa. ¿Tú cambiarías algo de tu pasado? No, porque significa que hasta el cambio más mínimo, tú puedes quitar el sufrimiento más mínimo y puede repercutir en quién es actualmente. Y yo siento que ella estaba lista al fin para decir, ya, lo acepto. Esto pasó y estoy lista como para que todos lo sepan y también para evitar problemas mayores. O sea, imagínate leer de alguien más. La vecina sufrió esto y esto otro y ahora se fue a Miami y tiene una vida nueva. A leerlo de una cantante que admiraste mucho toda tu vida, o sea, ya cambia. Es como, lo superó. O sea, si ella sufrió, puede que yo también lo sufra y puedo superarlo. Pero leerlo era algo bueno tanto para ella como para la gente. Pero es una decisión que también va en el tiempo, o sea, uno no tiene por qué decidir, sufrí esto ayer, lo voy a denunciar al tiro. Cada persona tiene sus tiempos para decir quién es, por qué y querer decir basta igual. O sea, todos tienen sus tiempos y si una protagonista de un libro se demoró 10 años, una persona también normal se puede demorar 20, 15, 5. El tema es que el tiempo no es importante para la historia al final. Perfecto. Me contaste que en el fondo todo el proceso creativo del libro fue un poco complicado con respecto al feedback que te daba mucha gente con respecto a la crítica. En el fondo muchos no querían ver el espejo que tú estabas mostrando. A muchos les afectaba, o muchos también se sentían alejados de eso. ¿Para quién está escrito Soundtrack? ¿Quién es la persona que lo tiene que leer? ¿Para quién va dirigido? Es que yo siento que el público es muy amplio. Yo no puedo decir que es para niños, adolescentes, adultos. Yo le pondría un rango como de 14 a 50 años, pero tampoco puedo segmentarlo netamente en mujeres, porque sé de hombres que han vivido cosas así, hombres que quieren abrirse al mundo así. O sea, personas sufren esto, quiero conocerlo, quiero empatizar. El tema es que va más que nada en la empatía. O sea, si un chico o chica dice no me llama a leer sobre abuso, no me afecta, no lo he sufrido, ya, no es para ti. Pero para adolescentes es muy importante.
porque igual te ayuda como a reconocer las señales, a ver otros temas como la ansiedad, el tema del suicidio, la depresión, en qué manera afecta y uno no lo mide, y también a no sentirse solo, porque igual cuando uno es víctima en su burbuja, uno cree que nadie va a entender lo que está sufriendo y que todos van a pensar que su dolor no es válido porque uno se autominimiza igual. Y ya leyendo el libro te das cuenta de hay más personas viviéndolo y así, o más fuerte o más suave, pero todos lo sufren, y te genera un poco más de abertura y la posibilidad de mejorar. Y eso es como para adolescentes, jóvenes adultos y los padres que tienen adolescentes y que no saben qué hacer, o que piensan que sus adolescentes simplemente están pasando por la edad del pavo. Yo realmente no creo en la edad del pavo. Yo creo que eso no existe. Creo que simplemente son adolescentes sufriendo y callando, guardando todas esas emociones y sin saber cómo manejarlas. Y si un padre supiera y entendiera lo que vive cada uno, daría la posibilidad de que esa edad del pavo no exista. O sea, literal, armar una conexión con tu hijo o hija y te das cuenta, mira, sufrió bullying o sufrió depresión, sufrió ansiedad. O sea, son cosas muy fuertes que gatillan mucho a una persona. Pero si está acompañado por sus personas cercanas, hace que todo el camino y la recuperación sea más fácil. Entonces igual es bueno que los padres lo lean para que también entiendan las distintas realidades que viven los jóvenes. Entonces es como bien amplio. Más que nada yo diría para el que esté dispuesto a ver otras realidades. La última pregunta, ¿qué canción tú le regalarías a Hailey en la última escena ya camino al hotel? O sea, terminó la conferencia, esa canción que no aparece dentro del libro, pero que cerraría a lo mejor la historia. Ay, hay tantas canciones que se me vienen a la cabeza, muchas canciones. Hay una canción en la que estaba pegada que es de Miley Cyrus, pero no me acuerdo bien, creo que se llama Nothing algo. Y yo creo que esa canción podría representarlo más. Quizás. La vuelta a la realidad. Sí. La vuelta al hotel. Así. Sí, es que es como algo que no te hace. Por ejemplo, el epílogo igual tiene una canción a la larga que es positiva, como empoderamiento. Pero siento que la vuelta al hotel, más que de gratificación, es una mezcla de emociones de ansiedad, miedo, tranquilidad porque te lo sacaste, inseguridad porque no sabes cómo va a llegar, un montón de emociones que no pueden estar en una canción empoderada, tienen que estar como en una canción de grito interior. Y siento que Miley Cyrus igual tiene muchas canciones que representan como ese grito que viene como de adentro, pero que no puede ser triste tampoco, o sea, es como más llevadero, porque a la larga igual es una etapa distinta. Transición. Claro, vendría siendo como el primer capítulo de esta nueva historia que no deja de estar llena de matices, pero sí, yo creo que esa podría ser una buena canción de partida. Valeria, gracias por tu elocuencia, por tu valentía, por tu capacidad de escribir y retratarnos todo eso que muchas veces se calla socialmente y que hoy día está apareciendo, y mucha gente te está tomando de tu libro justamente para poder tener la fuerza para poder contarlo. Y con eso ya se ha hecho más de la tarea y me sumo a la gente que necesitaba ese oasis final. Con tu libro lo logramos encontrar y te agradezco mucho la historia de Hailey para nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá y por traerte a este escenario que de alguna manera trae tanta alegría, que viven tantos los artistas, pero te trajimos en un contexto distinto. Gracias, muchas gracias. Me encanta hablar de esto, así que gracias a ti igual. Take me by the
El amanecer del día siguiente empieza con una nueva reunión de los habitantes del campamento, a quienes Sharon convoca cerca de la entrada. «Tenemos que hablar». Sharon hace una señal con la mano. Un grupo comienza a distribuir las armas que usan para cazar, los cuchillos de cocina y los palos, todo lo que pueda ser utilizado para defenderse. Tenemos hoy día al escritor Andrés Eloy, que nos trae una maravilla de libro que de verdad nos tiene, a nosotros por lo menos todo el tema de equipo de producción que nos tocó leer, ha sido una maravilla, ha sido un viaje increíble por estos dos personajes que en el fondo se roban el protagonismo, que finalmente son lo que vertebran toda la literatura, digamos, de Vividos. Andrés, ¿cómo llegas a escribir Vividos? ¿Cómo llega este mundo distópico a crearse en tu cabeza? ¿Dónde surge? Ya, todo empezó que yo estaba viajando en Colombia, estaba de viaje y me atacó un animal, una cabra o un chivo. Ese animal, cuando me atacó, bueno, mi amigo lo molestó, el animal se enojó, nos atacó, el valiente se escondió detrás mío y el animal me terminó atacando a mí. Y lo que pasó luego de eso es que luego de que terminara todo el tema, el dueño se lo llevara, yo me quedé pensando en lo fuerte que son los animales y lo frágil que es el humano. Y que la única línea entre que un humano gobierna y que un animal no, es que tenemos un intelecto superior al animal. Entonces me dije, pucha, ¿y si creamos un mundo donde los animales fuesen capaces de gobernar el mundo, pero quiero que coexistan con los humanos? Por eso que esta raza anímana, la raza que gobierna el mundo, es infértil. Y a partir de ello empezó todo el teje-maneje. La idea inicial era solo hacer una historia de humanos y criaturas antropomórficas agarrándose a combo, pero empezó a evolucionar y a tomar más matices porque la violencia no es tan sencilla, ya que vivimos en sociedad. Y así fue creándose el mundo de Divididos. Perfecto. Oye, Andrés, mira, cuenta un poco cómo nace la relación de Matías con Leandro. En el fondo, cuando deciden, finalmente, hace un spoiler cortito, digamos, tomar rumbos distintos en la vida. ¿Qué pasa por ti cuando los tienes que separar? ¿Y qué pasa con la vida de cada uno de estos personajes? ¿Cómo se decide eso? Ya, yo sabía que cuando empecé la historia, al ser una historia donde se habla de un mundo dividido, necesitaba una manera coherente y racional que dentro de la historia pudieras conocer las dos realidades. Entonces, para mí la ruta más lógica fue que estos dos amigos, porque así ya formas como un interés del lector mira, son dos amigos que van a tomar rumbos diferentes y vas a ir viendo cómo se transforma su amistad y cómo cambian su perspectiva a medida que están separados. Y te genera esta expectación de, se van a encontrar, ¿y qué va a pasar allí? ¿Qué pasa cuando...? Porque claro, nosotros somos la suma de nuestras experiencias y cuando dos personas tienen perspectivas diferentes de una misma historia, ¿cómo concilias luego a quién le creo? ¿Creo lo que vi o le creo a mi amigo? Entonces sentí que era perfecto para dar la tensión narrativa y poder aprender el contraste de cada personaje. Claro, tuve que hacer que, por ejemplo, Leandro tuviera un escenario que realmente le deseara irse de su casa, o sea, porque ¿por qué razón una persona abandonaría su hogar? Sí. Es una pregunta y me dije, ya, ¿qué situación haría que lo hiciera Leandro? Y dije, bueno, el romper el ciclo de la delincuencia, empezar su vida de nuevo porque debido a su familia no puede, ya que está manchado como delincuente. Y lamentablemente, tanto hoy en día como en este libro, una persona que tiene una historia criminal es difícil reinsertarla. Entonces, ¿qué mejor que reiniciar tu vida? Yendo a otra parte donde nadie te conoce. Entonces, sentí que era el perfecto contraste entre los dos personajes. Y juega mucho. Si Matías tiene una vida impecable, Leandro tiene una vida trágica, entonces ves como ya, yo entiendo por qué Matías se quiere quedar, pero también entiendo por qué Leandro se quiere ir. Y se justifica dentro de la trama. Tiene que ver porque leo el libro y me pasa que siento que
no va por ahí tu línea, pero en el fondo siento que es como una sátira lo que estamos viviendo hoy día. Siento que aquí lo que tú quieres decir de una manera muy inteligente es contarnos cómo estamos viviendo hoy día, ¿cachai? Estas 5 familias en el fondo que tienen poder en un mundo, ¿cachai? Completamente distópico, pero que en general también existe, ¿no es cierto? Esta rivalidad entre los dos y que también se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, hay o no ahí en contar un Chile Sí. un poco actual también, ¿no? Sí, pasa que yo cuando escribía Divididos, inevitablemente miraba lo que pasaba en el país. Primero que todo, yo no escribí Divididos, yo escribí Divididos por el año 2014. Ya. O sea, todo lo que era la pandemia, el conflicto social, todavía no estaba en su apogeo. Pero sí, ya yo notaba esta diferencia de clases sociales que yo creo que todo chileno que vive mirando un televisor o ve lo que pasa a su alrededor, siente que hay una brecha de oportunidades, de realidades. Y claro, por ejemplo, la premisa de que esta raza infértil ofrezca salud, vivienda y educación gratuita para aquellos que se les unan, es... ¿Qué más pide una persona que eso? ¿Qué es lo que luchamos cada día? Queremos educación de calidad, salud de calidad y un Claro. lugar donde vivir, un techo donde vivir. Parece tranquilo. pretencioso, pero efectivamente eso es. Es lo todo que ser es. humano pide. O sea, cuando muchas veces la gente habla, no, es que en Europa la salud es gratuita y es buena, las universidades son buenas y la gente tiene casa, se puede vivir en un lugar cómodo. Salud, vivienda, educación gratuita. Es Exactamente. lo que todo ser humano pide. Entonces me dije que eso sea lo que los animales ofrecen, porque ¿cuánta gente ha abandonado el país en busca de esas tres cosas? Tanto gente que viene a Chile, hablando de la migración, como la gente que se va de Chile. Todos buscan el mismo sueño, lo que se conoce durante mucho tiempo como el sueño americano. Todos buscan eso. Sí. Entonces dije, esto es el gancho perfecto para que esta sociedad te convenza. Y claro, estas 5 familias no están todas de acuerdo. De hecho, se explora más adelante, porque este libro es un libro introductorio a la saga, cómo cada familia tiene su filosofía de vida. Hay una familia que es ultra cristiana, creyente bíblico, y aquí voy a hacer una analogía que él ve en los humanos, ve a los judíos, y él se siente como el faraón de Egipto. Y el faraón era paranoico de que los hebreos se expandieran tanto que conquistaran Egipto, porque eran más en número, solo que no se daban cuenta. Entonces él en su paranoia dice, si seguimos dejando que los humanos se muevan como se mueven, cualquier día nos reconquistan. Y claro, otro de la familia le dice, le estáis poniendo color. Claro. Son humanos nomás. Viven con tecnologías de los años 1980. ¿Qué te preocupa? Qué notable. Mira, sabes que me llama mucho la atención el tema justamente de la maqueta y de los dibujos, de la ilustración. Cuéntanos un poquito con respecto a eso. ¿Cómo llegamos a esta ilustración? Ya, las ilustraciones, bueno, todas ellas fueron desarrolladas por mi primo que se llama Juan Pablo Ojeda, pero en Instagram uno lo conoce por Juan Piart. Él se dedica a hacer ilustraciones y ese tipo de cosas. Es alguien increíble, porque yo no sé dibujar. Entonces, por ejemplo, esta ilustración que está acá, me dijo, Oh, no había visto los animales. Permiso, ¿vamos a mostrarlo a cámara también? Sí. ¿Para qué? Espectacular. mi primo me preguntó, oye, una duda, ¿el dibujo que mandaste es un pato? Y yo, no, un cocodrilo. Ah, ya, perfecto, vamos a hacer que un cocodrilo. Gracias. Sí, así que Juanpi, gracias por tanto, perdón por tan poco. Créeme que ha sido una gran motivación y un apoyo en esto de tratar de ser escritor. Es un acierto, de verdad que es un acierto, digamos, la ilustración, porque la entrega lo hace aún también más orgánico y los personajes se sienten un poquito más retratados. Uno tiene más o menos en la ficción, uno trabaja con los personajes, pero cuando aparece algo así te ayuda a estos matices, a terminar de pintarlo, ¿cachai? Sí, de hecho, Sí. algo que tratamos de omitir aquí es evitar que las imágenes brinden spoiler. Todas las imágenes del libro están hechas para que tú sientas ambiente, pero no tengas claro qué pasó, por qué esto está allí. Pero ya captas como, este es el tono de la historia. Porque queríamos que las imágenes uno las pudiera mostrar sin preocuparte de, no, esta no la puedes ver porque te va a spoilear la trama. Claro. Es como, siento que es importante, especialmente hoy en día que se aprecia mucho el poder vivir la experiencia de la historia.
¿Se le pide mucho al ilustrador en general cuando trabajan con escritores que se lean la novela, que sean partícipes del proceso creativo o no? ¿O es más bien, juégatela, mira, este es el concepto? Hay autores y autores. Ya. Yo soy partidario de que nadie puede leer mentes. Ya. Por lo tanto, yo trato de ser lo más claro y específico posible dentro de la ilustración. Por ejemplo, en estas imágenes, yo luego al ver que él iba a tener dificultades para entender lo que estaba haciendo, yo le mandé un Word con referencias. Perfecto. Por ejemplo, ya la muralla, mira, este plano de la portada de Shingeki no Kyojin temporada 1 de Ataque de Titanes, ya ese plano del Eren mirando la muralla es el mismo que quiero para Leandro mirando la muralla. Perfecto. Te mando una foto de unos soldados militares tipo SWAT, que podrían ser como referencias para, pero siempre le digo, pero ante todo estoy abierto a tu expertise, porque al final y al cabo la persona que se maneja en el negocio eres tú. Claro. Y en esta triada justamente que habla está el ilustrador, estás tú, digamos, como escritor, y también aparece la editorial. ¿Qué rol cumple la editorial? ¿Qué tan importante es para ti elegir con qué editorial trabajar y por qué elegiste la editorial? Bueno, para Torre. mí la editorial son como tus papás. ¿En serio? Porque con ellos creces. Con ellos pasa todo. O sea, por ejemplo, yo hoy tengo copias de Divididos porque yo fui a la editorial y le dije mamá Torre en este caso, porque la directora es Valentina Villafaña, es mamá Torre. Mamá, ¿sabes qué? Necesito unas copias porque probablemente tengo una entrevista. ¿Tú me podrías pasar copias? Y me dijo, bueno, ya, yo te las paso. Entonces, por ejemplo, hay editoriales que quizás no te van a pasar copias. Te van a decir, no, porque son mías. Entonces, la editorial va a definir mucho tu crecimiento como autor. Torre de Marfil tiene la maravilla de que el lema de la editorial es que son una editorial hecha por autores para autores, porque Valentina también es escritora. Entonces sabe lo que es vivir en un mundo tan austero o duro que es el negocio editorial. Por lo tanto, ella siempre está apoyándonos, brindándonos los recursos que tiene, da el 120%. Así yo a veces como que me da pena hablarle, porque sé que está ocupada. Sí. Entonces como, pucha, no la quiero molestar, ¿sabes qué? Voy a ver si lo puedo solucionar yo y aligerarle la carga de trabajo. Pero Torre de Marfil es una editorial que me siento súper satisfecho con ello. De hecho, yo venía de otra experiencia con una agencia que no fue tan positiva. Entonces el contraste se nota mucho. Y sí, por eso... Me dicen justamente muchos escritores que tienen que ver justamente con eso. La editorial es clave para el proceso literario y también para todo el tema de acompañamiento que reciben los escritores, ¿cachai? Así que es súper importante. Andrés, te voy a dar un tema polémico vamos para allá, que lo han preguntado en las redes y es súper importante porque efectivamente dejaste la puerta abierta acá con el libro en fondo. Sí, hay una continuación. ¿Qué pasa con la saga? ¿Está escrita, no está escrita? ¿Cómo está ese proceso? Perdona si te pongo en un lugar incómodo, pero era necesario porque era el tema. Sí, el siguiente libro de Divididos Error, de hecho, aquí al final de la portada ven que está como el sneak peek de que se viene el siguiente libro. Para esa época todavía no teníamos lista la portada, de hecho todavía no la tenemos lista ahora, porque todo tiene su proceso. Está escrito, eso ya está escrito, está terminado. Lo que estoy terminando ahora es el libro final, que es ya el cierre de todo esto que se conoce como Divididos, el fin de una era. Oye, Andrés, bueno, primero agradecerte por estar acá, de verdad que ha sido un programa maravilloso. Encontrarme con una literatura de ficción tan orgánica, tan bien llevada, con personajes tan queribles, en el fondo tan entrañables, con una amistad también muy hermosa. Agradecerte por el libro, agradecerte por tu tiempo. De verdad esperamos la saga, muchos ansiosos. Así que viene. Y el juego, por favor, ultra necesario, porque la verdad que estos personajes llevan a que uno pueda tener esta perspectiva ya, donde uno puede enfrentarse a una situación real, ¿cachai? Así jugando esto sería, pero increíble. Gracias, Andrés, por tu tiempo, gracias por todo, por tu literatura, que siga creciendo como está, y nada, solo eso.
escribo en la frontera misma de los acontecimientos, cuando no existen ni siquiera los huesos de quienes murieron. No es tanto la muerte misma lo que espanta, sino la profanación hecha a las víctimas. Lo primero que ocurrió fue la detención arbitraria de un ser humano. Ese mismo cuerpo, a continuación, fue torturado. Uno pensaría que luego todo terminó con la muerte siguiente, tomando la forma de un fusilamiento o de un desenlace producto de las mismas torturas. Bienvenidos al último capítulo de esta primera temporada de Última Página, y tenemos el agrado de contar con Jaime Córdoba, editor del libro Diario de un naufragio, que nos cuenta, ¿no es cierto?, la vida de Alfredo, profesor mío, una persona entrañable, una persona que me enseñó y que nos enseñó una generación completa a generar una comunidad, a amar el cine desde lo que lo vertebra, desde la pasión, desde el romanticismo, desde la historia. Jaime, ¿me puedes contar un poquito en este Chile sin memoria, en este espacio de tiempo en que estamos vividas, cómo es necesario vivir, leer el Diario del Naufragio? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es para ti hoy traer a memoria a Alfredo a través de tu libro? Probablemente tratar de completar una obra que Alfredo dejó a medio camino con una muerte que nadie se la esperaba, un fallecimiento el 24 de diciembre del 2020, y donde este libro era la continuación de un primer ejercicio que se llamó El espejo quebrado, un libro que fue editado por Ucbar Editores en Santiago. Y este segundo texto es la continuación porque el primer libro trata sobre la infancia de Alfredo, de los años 50, 60, hasta la llegada de la Unidad Popular. Y este libro, Diario de un naufragio, continúa ese recorrido autobiográfico a partir desde el golpe de Estado hasta fines de la década del 70. Su paso por la universidad, su vínculo con compañeras y compañeros, detenidos desaparecidos, perseguidos, exiliados, relegados, conforma la historia no solamente personal de él, sino que él lo toma como una sinécdoque, ¿no? A partir de su experiencia personal, él intenta trascender con el texto para mostrar la situación del país en ese momento, de una fragilidad social, pero también artística y por sobre todas las cosas cinematográficas, por las películas que dejaron de hacerse, por ese contraste entre el nuevo cine chileno que despega con fuerza a partir de 1967 y que termina bruscamente el 73, y algunas obras exiguas que se hacen durante la década del 70. Ese es el recorrido que Alfredo va intercalando con la historia del cine de Chile y su historia personal en Valparaíso. Jaime, con respecto al tema del cine, ¿no? Con lo que ha pasado con respecto a esta cámara que está presente y que de alguna manera subyace a todo el contenido histórico, no solamente de Chile, sino que también de Latinoamérica. Cuéntanos cómo ha sido la relevancia del cine en contar la historia que muchas veces ha querido ocultar, ¿no? Como este pequeño caudillo, ¿no?, que aparece y que nos muestra todo aquello que muchas veces la política ha intentado ocultar. ¿Qué es para ti esos 16 milímetros? ¿Cómo se enfrentan a la realidad? Bueno, en el caso de Chile es penosa la situación porque faltan las películas definitivas y aclaratorias de un periodo sobre la Unidad Popular, sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura en general. Las películas que se han hecho en Chile pecan de ser, yo diría, sin lugar a dudas, anecdóticas al momento de tomar la historia, enfrentarse con la historia. Se toma como contexto donde los acontecimientos políticos graves vividos en el país le pasan por el lado a los protagonistas, no los afectan directamente, no se encuentran con la historia, sino que esta es una anécdota que se usa como marco de fondo para que pase por detrás. Si lo comparamos con el cine brasileño, el cine boliviano de Jorge Sanginés e incluso algunas películas argentinas, estoy pensando en La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera del 74 o en La Historia Oficial de Luis Puenzo del 85, que tocan temas
claves como los asesinatos obreros en la Patagonia, proceso llamado de pacificación, eufemísticamente, o bien el tráfico de bebés nacidos de mujeres en cautiverio tras la dictadura de los años 70 y que son ofrecidos a matrimonios que no tienen hijos o bien para sacarlos del país. Ahí nos encontramos con un cine que enfrenta su historia no con situaciones que uno puede decir, mira, esta es una metáfora respecto a... No, son películas frontales que toman la historia, la retratan de forma vívida y dolorosa, y por lo tanto son películas que han trascendido en el tiempo y que le han permitido al pueblo argentino, de alguna u otra forma, no hacer las paces con el pasado, pero sí ver reflejada en la pantalla de cine su historia, Las Madres de Mayo, por ejemplo. En Chile eso no se ha dado, y no creo que se vaya a dar, porque somos cobardes, ¿no? Como sociedad, como país, y los cineastas, por sobre todas las cosas, no leen, no estudian, no escriben, y por lo tanto con esa cantidad de deficiencia intelectual, moral y también ética, es muy difícil que podamos tener un cine que examine las heridas de la historia para restañar esos daños. ¿Y lo que hace Patricio Guzmán con la batalla de Chile te parece también parte de ese mismo esquema? Patricio Guzmán me parece que es un personaje bastante cuestionable, lo mismo que Miguel Litín, en el sentido de que lleva su nombre a la película. Él dirige algunas secuencias donde aparece él entrevistando a los upelientos y a la gente de Plaza Italia hacia arriba. Pero todas las imágenes de contexto fueron hechas por camarógrafos de Canal 9, que no están acreditados en la película. Y la película no es tanto de Patricio Guzmán, sino que es una película, yo diría, con toda razón, hecha por Pedro Chaskel, quien estuvo sentado frente a la moviola desde 1974 hasta 1979, cuando se estrena la última parte de la trilogía. Curiosamente, Guzmán no vuelve a trabajar con Chaskel, quien le armó la película, así como Litín tampoco vuelve a trabajar con Héctor Ríos ni Pedro Chaskel, quienes también son, yo diría, los responsables detrás del Chacal de Nahuel Toro. Entonces, yo no hablaría de autores, sino de circunstancias históricas, donde ellos se vieron beneficiados de un contexto y de la gente que trabajó en ese proyecto. Perfecto. Jaime, con respecto al tema del diario de un naufragio, ¿por qué el nombre? ¿Por qué nace la idea de contarlo a través de ese nombre? ¿Por qué? ¿Se siente Alfredo un náufrago en una isla donde pasa todo a su alrededor y donde él es como un testigo oculto? Yo creo que habría que verlo desde dos perspectivas. La primera, el padre de Alfredo era marino. Alfredo nació en el puerto de Talcahuano y falleció en el puerto de Valparaíso, es decir, siempre su vida estuvo ligada al mar. Y como segunda consideración, yo creo que habría que ver también el naufragio de una propuesta política, el naufragio de un modelo propuesto por la Unidad Popular que se hunde con el golpe de Estado. Es decir, zarpa este proyecto, pero no alcanza a llegar a puerto porque es interrumpido, es bombardeado y es hundido durante su proceso. Yo siento que probablemente bajo esas dos perspectivas, usar la palabra naufragio tenía sentido para Alfredo. Perfecto. Muy aclaratorio por lo demás, nos queda bastante claro por qué el naufragio tiene que ver justamente con la historia, y aquí viene una parte que es interesante porque pasamos a la parte del legado de Alfredo, ¿no? ¿Cómo se construye un legado hoy día? Porque no es lo mismo que construir un legado hace 15, 20 años atrás, incluso hace 30, ¿no? Donde había un ecosistema, ¿no es cierto?, que se daba o se generaba. Hoy día parece que esto es una tarea complicada, es como subir el Everest, digamos, pies pelados, es muy complicado. ¿Cómo se construye un legado? ¿Cómo se mantiene el legado de Alfredo? Bueno, de partida a través de la supervivencia del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, que él fundó en 1997, que este año cumple ya 27 años de existencia, y también sacando las obras que Alfredo dejó sin poder publicar. Diario de un naufragio fue presentado varias veces al Ministerio de las Culturas, al Fondo del Libro, nunca se adjudicó los recursos, y lo mínimo que podíamos hacer como amigos y colegas era honrar su memoria sacando adelante un proyecto que quedó ahí. También hay otros proyectos como por ejemplo publicar en 1 o 2 tomos las críticas de cine que Alfredo hizo en el Mercurio de Valparaíso. Son varias críticas
Estamos haciendo una selección y después empezaremos a buscar los recursos, probablemente los mismos sponsors que permitieron la existencia de este libro, para poder seguir dándole a conocer a la gente, a los estudiantes, su visión crítica respecto al cine, al lenguaje cinematográfico y al oficio del crítico cinematográfico, que hoy día también está más o menos perdido. Sí, exactamente. Lo que hacía muy bien Anthony, ¿cierto? Vamos a estar de menos, en fondo, no solamente Alfredo, digamos, como profesor, como docente, como formador, sino que también como crítico. Y hay un alter ego ahí que funciona entre ambos, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre Alfredo y él como crítico cinematográfico? Porque en el fondo estaba metido dentro del mundo cinematográfico, era difícil, ¿no? Al ser crítica en una época era muy compleja. Claro, los 90, trabajando para el Mercurio, él siempre firmaba sus críticas como Antoine Doinel. Sí. Antoine Doinel era el nombre del personaje del niño, ¿no?, de la película Los 400 golpes de François Truffaut. También se identificaba con él. Un personaje muchas veces afectivamente, no quiero decir complejo, pero sí una personalidad que estaba atenta y probablemente ya venía un poco descorazonada acerca del mundo de los adultos. Y con esto me refiero al mundo de la cultura en Valparaíso, al mundo de la política en Chile. Es decir, un joven inocente hasta cierto punto, pero que sabe cuál va a ser el futuro y sabe lo que le depara la adultez. Yo creo que bajo esa perspectiva Alfredo toma este nombre de Antoine Doinel para hacer su crítica cinematográfica, una crítica literaria, diría yo, en su redacción, profunda, fundamentada, y donde de repente le tocaba hacer críticas de películas que se estaban estrenando y no eran de su interés, ¿no? No le colocaba mucho esfuerzo, 2, 3 párrafos y listo, pasó la película. Sin embargo, películas más artísticas o de ciertos autores que a él le gustaba mucho, por supuesto que había una profundidad en su texto. Hoy día es difícil hacer eso porque los medios de comunicación han reducido de forma considerable el espacio para hacer una crítica. Hoy día hay comentaristas que hablan sobre las estrellas, cuánto recaudó la película, cuánto costó, y no creo que alguien pueda disfrutar una película bajo el punto de vista de que la película se mantuvo dentro del presupuesto cuando fue hecha, ¿no? O la película es mejor a medida que va recaudando o gana más premios. Esas son tonteras, pero lamentablemente la crítica cinematográfica se ha visto reducida a eso, porque es lo que vende y es lo que a la gente le interesa, es decir, lo superficial, la anécdota. Gracias, Jaime, por tu última reflexión. Agradecemos a todo el equipo de producción y dirección. Y este espacio, que era el espacio de Alfredo también. Que era el espacio de Alfredo, justamente. A tu memoria, Alfredo, estés muy bien allá, con tu cámara, observándonos y llevándonos parte de tu historia y tu legado en este maravilloso libro que recrea Jaime, con esta investigación preciosa que hizo. Así que los invito a ser parte de un tramo, de un trayecto de lo que era Alfredo y lo que fue su vida. Leer permite que indeterminadas puertas de distintos mundos se nos abran. Un libro siempre está esperando que lo leamos y nos sorprendamos con lo que hay en él. Risas, llantos y sorpresas. Leer nos lleva a imaginar mundos nunca antes vistos que nos conmueven y que por un momento nos permiten olvidar. Ante aquello, si necesitas viajar, no hay nada mejor que un libro. Soy Rayena Arroyo, bienvenidos a Última Página. En el capítulo de hoy, como es propio de nuestro programa, tenemos invitadas del mundo de la literatura.
Nuestra primera invitada es Paula Tapia, escritora del libro fascinante Ruleta Rusa. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este programa. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Para comenzar, queremos conocer un poquito más de tu libro y me gustaría saber en qué te inspiraste para escribir esta novela que tenemos acá, Ruleta Rusa. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo surgió la idea de tu libro? Surgió principalmente de un sueño donde vi a la protagonista Morrigan. Ella estaba imponente, parada en un puerto. Ella me mostraba lo que era, cómo era, a qué mundo pertenecía. De ahí surgió toda la idea. Entiendo. ¿Y cómo te inspiraste para la construcción de estos personajes, para crear estos perfiles? A mí se me apareció el personaje, yo simplemente fui guiándolo. O sea, fui dándole la voz, más que nada. Pero ellos me decían cuál era su personalidad, lo que hacían. Y al momento de escribirlo, ellos me decían si yo iba bien o no. Entiendo. ¿Y referencias de personas que tú conoces, la utilizaste para incluirlas en tus personajes o fue todo parte de tu imaginación? No, para este caso no tengo referencias, ni siquiera tenía referencias como de apariencia. Súper, Paula. Y otra pregunta. ¿Cómo te diste cuenta que querías ser escritora o desde qué edad ya comenzaste a desarrollar este interés por la escritura? En básica partí escribiendo poesía. Me interesó la poesía. Después ya en enseñanza media teníamos un profesor de lenguaje que tenía un club de lectura. Entonces me integré al club y ahí me empezó a interesar escribir novelas. Y ahí me cambié. Me gustaría que nos ayudes con algunos consejos, con algunos tips que tú les puedas dar a personas que están interesadas en comenzar con la escritura. Anotar todo. Yo generalmente trabajo con muchos cuadernos. Anoto todas las ideas. Primero trabajo como con resúmenes. Luego el resumen lo transformo a guía de capítulo, donde ya más voy dándole forma a la novela. Obviamente al final la novela o se acorta o se alarga, Claro. Nunca va a seguir ese orden, pero ser estructurado sirve harto. Claro, muchas gracias, Paula, por compartirnos esos tips y cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro. Ruleta Rusa está disponible en las grandes librerías del país, que es Feria Chilena del Libro, Librería Antártica. También está disponible a través de la página de Aurea Ediciones, que es la editorial, y también está disponible en Amazon y Buscalibre. Agradecerte por venir, Paula, por tu libro, por tu increíble literatura y por compartirnos estos tips. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y regresamos pronto. Regresamos, estamos de vuelta en Última Página. Y como en este programa nos gusta premiar a los lectores, nuestra notera Araceli Miranda fue al Parque Cultural de Valparaíso a realizar un concurso. Vamos a ver cómo le fue. Asistimos al 7º Festival del Libro Infantil y Juvenil. Vamos a buscar unos cuantos lectores y hacerles preguntas sobre libros, a ver qué tanto saben. Y de paso, a ver si se pueden llevar unos cuantos premios. Aquí estamos con... Hola, soy Naye. Y... Hola, soy Lira. Les voy a explicar de qué va a ser el concurso. Les vamos a hacer 2 preguntas sobre libros. Si llega a haber un empate, una tercera pregunta será incluida. Si no, van a pasar a la siguiente ronda, que se van a enfrentar a otra chiquilla que gane el concurso. Menciona 3 libros de los hermanos Grimm. La Eli estaría decepcionada de nosotras, Lira. El castillo de Canterbury. O sabueso, no sé de qué cosa. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió La Odisea? Homero. Bien. Vamos a dejar a Naye como la ganadora de este round. Aquí estamos con Montserrat y Elizabeth. primera pregunta. Dime 5 películas basadas en libros. Ya, Harry Potter, Crepúsculo, El Señor del Anillo, Divergente, El Ojo del Hambre. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se celebra el Día del Libro? El 23 de abril. Ni siquiera le dejó. Alcancé a hacer... Pero antes de pasar a la final, iremos con los más pequeños de la casa. Les vamos a hacer unas preguntas para que se ganen estas marcapáginas.
Aquí estamos con Ismael, Renata, Josefa. Dime, Ismael, ¿cuál de estos 3 marcapáginas te gustaría ganar? la Alicia. Ya, de Harry Potter. Te voy a hacer una pregunta sobre Harry Potter. Dime, ¿cómo se llamaba su enemigo? ¿Voldemort? Bien. ¿Qué flor es la que cuida a la bestia? ¿Y una rosa? Muy bien. Dime, ¿de qué color es el conejo que ella persigue? Blanco. Muy bien. Toma. Y ahora vamos con la gran final. Y aquí estamos con las 2 finalistas. ¿Cómo se siente haber llegado tan lejos? La verdad, no lo sé, no lo pensé. Estoy segura que me van a ganar, pero yupi. Bueno, como ustedes ganaron la ronda anterior, a ti te voy a dar una funda para libros. Y a ti el libro, La lista de la suerte. Muchas gracias. Sorprendida. Y ahora van a competir por ganarse el libro Mister. Así que vamos a dar lo mejor de ustedes. Yo les tengo fe. ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? La Biblia. Yo dije que iba a perder, no aspiro a nada. Pero por último lo hubierais intentado. La pensé, pero no lo dije. Vale, vale. ¿Quién es el autor de 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. Adiós. Merecidísimo el premio. Merecidísimo. ¿Algunas palabras para...? O sea, gracias. Bueno, ahora vamos con el estudio. Cómo los escritores buscan captar nuestra atención a través de sus historias, por supuesto también los lectores buscan o buscamos cautivarnos con esas historias. Y algunos también se dedican a hacer reseñas de estas historias, de estos libros. Como el caso de hoy, que tenemos invitada a la bookstagrammer Stephanie Vázquez del Club de Lectura Constelaciones. ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, muchas gracias por estar aquí. Un gusto también para nosotros tenerte acá. Cuéntanos un poquito de este término, bookstagrammer, en qué consiste, qué es lo que tú realizas. Bueno, somos lectores, ¿ya? Que buscamos, como tú lo dijiste, incentivar la lectura en otras personas, ¿ya? Para que así este mundo se vaya como expandiendo y vayan haciendo más el gusto por distintos ámbitos y ya salir como de lo clásico. Y cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas a hacer reseñas? Hoy ya son 3 años ya. ¿Y cómo ha sido este camino? Hoy ha sido un camino bien bonito, pero también poniéndole harto empeño, porque uno no llega, digamos, a donde está ahora de la noche a la mañana. Entonces, claro. Entonces ahí tú puedes ver que son 3 años seguidos en que tú vas reseñando, vas haciendo contacto, vas conociendo a otra gente, y así uno va creciendo en este mundo hasta que ya llegas a un punto en que te dicen, oh, tú eres la de tal... Ya te conocen. Claro. ¿Y qué se necesita para hacer una buena reseña? Una buena reseña, bueno, primero tienes que ver, señalar, yo diría, el contexto en que se da la historia. Que este contexto, el mundo que crea el autor, coincida realmente con todo lo que sucede, que haya un nexo. ¿Ya? Tenga coherencia. Claro. Y después, cómo el autor va creando estos personajes, cómo van madurando, si tiene relación, ¿ya? Cómo el personaje va avanzando en la historia con el contexto que te quiere dar. ¿Ya? Y después tú, posteriormente, puedes dar tu opinión personal, que ahí es donde como viene lo más interesante, porque tú logras llegar mediante la emoción al otro lector. Y ahora vamos a un juego, te voy a hacer una invitación de un juego de preguntas en 1 minuto. ¿Te parece? Perfecto. Sí, démosle. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el último libro que terminaste? Almatris, de Soledad Cortés. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Tu reflejo en el mar, de Sigrid. ¿Tus géneros favoritos? Fantasía y romance. ¿Tu lugar favorito para leer? Mi pieza. ¿Personaje favorito y de qué libro es? Edward Cullen, de Crepúsculo. Ahí está, buenísimo. ¿Prestas tus libros? No, por ningún motivo. Si pudieras leer en un idioma extranjero, ¿cuál sería? Portugués. ¿Qué te distrae por lejos cuando lees? Ay, que me interrumpan para cosas insignificantes de Stephanie, anda a buscar acá y hay más, si yo estoy en lo mejor del libro y que no sabes qué pasa, es como que te da una rabia con esa persona. No.
¿Cuál es la cosa más rara o más loca que has hecho por un libro? Hoy esperas como 3 horas en el mall para una firma de libro, pensando con mi amiga que el autor iba a llegar antes, así que estaba muerta de hambre. Te la jugaste ahí. Bueno, muchas gracias, Stephanie, por asistir a nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahora nos vamos a una pausa comercial. Quisimos visitar a un grupo que es parte del club de lectura Constelaciones de Libro, quienes disfrutan transmitiendo su interés por la lectura y de vez en cuando se juntan al aire libre para leer. Empecé a leer por mi cuenta desde los 11 años. Nunca leía los libros del colegio porque lo odiaba y prefería estar leyendo esto. Pero en general, en mi casa siempre han leído y sobre todo fantasía. Actualmente estoy leyendo Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas de la saga Cotar. Bueno, mi libro favorito es Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Es un libro que nos cuenta la historia de Lia, quien está rota y está en una depresión por la muerte de sus padres, y con la ayuda de Axel, el mejor amigo de su hermano, la ayuda a salir de esto. Creo que es una manera de pasar el tiempo, de relajarse y de salir de tu mundo y también de vivir nuevas aventuras, romances y todo desde la comodidad de un libro. Mi frase favorita es: a veces el problema no está en el mundo que nos rodea, sino en cómo lo vemos nosotros. Del libro Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Si no puedo ser mejor que ellos, seré peor, y la dice Judith Duarte en este libro, El príncipe cruel de Holly Black. No es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. De la Biblioteca a la Medianoche de Matt Haig. Nuestros amigos de Trayecto Editorial tienen múltiples libros a la venta, como por ejemplo Sincronía en verano de María José Aguayo, el soundtrack de Valeria Lara y Round de Javiera Paz. Grandes libros que no pueden faltar en tu librero. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo capítulo para seguir descubriendo y aventurándonos en este mundo de la lectura, acá en Última Página.